Bueno, la charla la dividimos en tres partes. Vamos a ser muy breves. Son algunos conceptos clave que queremos mostrar de la casa y que van en relación a los vínculos con los distintos espacios, con el exterior, como lo entendemos como contexto, con el exterior e interior, como la relación con su entorno más inmediato, y la relación hacia su propia interioridad. Para presentarles a todos la casa, bueno, elegimos esta foto, que es como la más representativa, y que cuando avancemos en la charla, van a ver que cobra otro sentido, van a ver la imagen desde otro lugar y con otra significación. Bueno, para empezar, vos, Lidia, cortame, porque por ahí yo arranco y... para arrancar a hablar del contexto, queríamos situarnos geográfica y temporalmente, porque la casa de los arquitectos Aires Mateus está situada en Monsaraz, como dice su nombre, y justamente por el hecho de estar tan presente el nombre en la obra, es porque tiene una especie de sentido de pertenencia, de arraigo con ese entorno, con ese contexto y con ese lugar donde está ubicada, que nos parece interesante partir de ahí el análisis, y que también después cobró como mucho sentido la propia materialidad y las propias decisiones proyectuales. Entonces nos preguntamos qué es el Alentejo, dónde queda. Bueno, queda acá, en planeta Tierra, a 10.000 kilómetros de Buenos Aires, bastante lejos. En este lugar, en el límite con España, el Alentejo es una región de Portugal, donde hay como una especie de contrapunto entre una zona que limita, que es costera, ¿no? Una zona que da al mar, y una zona que es más terrestre, y que es la especie de límite con España, pero al mismo tiempo hay una de esas, dentro de esa región hay una parte que tiene un lago muy grande, que es ahí, no sé si ustedes ven mi cursor, pero ahí donde está Monsaraz, hay un lago bastante grande y es en esa orilla donde se ubica la casa. En relación al resto, a las otras obras, a la producción de este estudio, de estos arquitectos, hermanos, hay una obra que ya analizamos en la cátedra, que es La casa en la costa lentejana, y que me parecía como muy pertinente mostrarla acá, como mostrar esa obra en particular, porque muestra como muy evidentemente, como un poco tomando el paradigma indiciario como base para investigar un poco esta casa, muestra muy bien esa diferencia de apropiación del terreno y de apropiación de la cultura donde se están insertando, que es la cultura propia de su propio país y la propia interpretación de su tierra. La casa en la costa lentejana es esta casa, que bueno, muchos ya la conocen, sobre todo quienes estuvieron en la cátedra, y tiene esta operación geométrica de operar con el círculo y con el prisma, y algo muy interesante que tiene es que este círculo es el que se apropia del paisaje, ¿no? Esta operación de recortar el círculo y generar una direccionalidad en ese sentido en el cual ese círculo se corta o se rompe esa geometría o se produce una intersección que llamaríamos como booleana, ¿no? de intersección de partes de tridimensionalidades. En este caso, al ser una casa en la costa, obviamente el paisaje es chato, es plano, y la sección muestra claramente esa relación con el paisaje, y la operación geométrica se aprecia en planta, un poco lo que decía Lautaro en su charla, haciendo referencia a esta casa,
en realidad no a esta, sino al estudio de Les Mateus. Creo que hay un micrófono abierto. Es que las operaciones, digamos, la forma de mostrar el proyecto es a partir de contrastes, de llenos, vacíos, y de hacer énfasis en el espacio desde un punto de vista, desde ese punto de vista, digamos, del lleno y el vacío, de mostrar ese contrapunto para hacer énfasis en el vacío de los lugares. Por eso cuando vemos la casa esta, la casa en Monsaraz, vemos que la misma operación, algo importante es que es del año 2015, un dato que ahora nos va a interesar, la misma operación, la operación booleana de restar piezas o de restar partes en tridimensionalidades, la esfera y el prisma, acá ya lo vemos en 3 dimensiones, digamos, no es una cuestión solamente en planta, sino que esa direccionalidad está enfocada en la relación con el paisaje, digamos, ya no hay un llano, ya no hay un plano, una horizontalidad, sino que la verticalidad empieza a cobrar también protagonismo, entonces empieza a aparecer una escalera de entrada, empiezan a aparecer que ya ese círculo que direccionaba hacia el paisaje ya está más hacia una esquina de la casa y no es una centralidad, porque el paisaje no está siendo atrapado por ese círculo, sino que está abriéndose hacia él. Como vemos ahí en la foto, la casa intenta un poco capturar esa dimensión. Livia, vos donde quieras hablar, decime. Bueno, capaz ahora introduzco eso que vas a empezar a decir del proceso de experimentación, que un cliente contrató a los arquitectos y ellos empezaron a hacer un proceso de como un preproyecto, como dibujar, y en la mitad de eso el cliente les avisó que como por la crisis no podía seguir con el proyecto, entonces ellos pararon la obra. En ese proceso que pararon la obra, uno de los hermanos, porque son hermanos, me olvidé sus nombres, pero uno de ellos decidió comprar el terreno y ellos volvieron a rediscutir el proyecto desde esa perspectiva. Ahora que eran los propietarios, ¿qué querían hacer con eso? Ya que no tenían más que seguir como lo que había pedido la familia que tenía el terreno. Entonces decidieron que, como eso que contaba Juan, que ya venían en un proceso de experimentando los vacíos y esa la importancia del lleno, decidieron que iban a llevar eso al más extremo. Entonces repensaron como el proyecto para también hacer las experimentaciones que ya venían buscando en otras casas. Eso me pareció re interesante porque ellos también, al final vamos a hablar más de eso, ellos mismos trataron su proyecto y la obra como si fuera una ruina contemporánea. Entonces intentaron como la materialidad no cambiarla mucho después de ya terminado el proyecto, el nuevo proyecto que sería. Sí, y en el 2015 aparece la casa en la costa lentejana, que en realidad es un germen, o sea, parte como del germen de experimentar en esta casa. Acá vemos algo del proceso constructivo, ya fíjense que este espacio vacío, digamos, que se genera con esta especie de cúpula, o de cúpula de hormigón, truncada, al mismo tiempo horadada, es como el espacio central y que da sentido al resto de las operaciones, y es donde está puesta como la maquinaria fuerte, el pensamiento fuerte, arquitectónico, desde el encofrado, desde la forma, desde dónde cortar, no está perfectamente centrado, tiene como muchas operaciones muy, con un sentido desde lo morfológico muy interesantes. Acá vemos algunas fotos más de la obra. No pusimos alguna foto del encofrado entero, pero para realizar esta casa, el encofrado sí recompone toda la esfera. Es decir, es necesario que la cúpula esté completa para poder realizar la forma, después se desmonta y queda
este efecto del prisma recortado. Ahí están las maderas en el piso. Y así es como quedó con esa gradación. Acá le llenaron la tierra, fíjense que en alguna de las fotos, en esta foto, vemos que todavía no tiene los montículos de tierra y es como un prisma más objeto, ¿no? En el terreno. En cambio, ya cuando le colocan la tierra por detrás, ya la casa se arraiga y empieza a ser una misma con el lugar donde está implantada. Obviamente que después le empieza a crecer la vegetación, y acá es donde empezamos a meternos con el vínculo con el paisaje. Y vamos a volver a repetir dónde está implantada, que es en Monsaraz, es en este lugar. Monsaraz es simplemente ese pueblito, o sea, no es más que eso. Es un fuerte de la época medieval, que tiene vista a todo el lago, es como muy estratégico, muy de la época medieval. El pueblo no excede esos límites, es decir, o sea, sí, desde la entrada, pero se conserva bastante bien. No sé si perfectas, pero en muy buenas condiciones. Y vemos que la casa toma un poco esa cuestión del fuerte, del aislamiento, y de la relación de captura del paisaje a su medida, ¿no? A su interpretación, y también entendiendo que es la casa para un cliente en particular, con sus propios requerimientos. La casa tiene como dos frentes. Uno es este que veíamos en la foto anterior, que es como tratar de pasar desapercibidos, ¿no? Como son quizás las relaciones más miméticas con el paisaje. Y tiene otra cara en la cual se genera esta operación booleana y es como esa especie de salida desde la cual se mira hacia el paisaje, ¿no? Hay un desde y un hacia en esta casa. Fíjense que la entrada está en esta zona, es decir, que uno cuando llega, por ahí o pasa por la calle y ni se entera que la casa está ahí. La casa mira hacia el lado. Perdón, aquí creo que también tenía mucha relación con eso que la ciudad medieval, que son los pasillos, y que después que cuando entras en un pasillo y de golpe salís en una plaza con espacio, y que como hay siempre ese juego entre la sorpresa y del caminar. Ya creo que como eso, ese camino que ellos también proponen, tiene a ver con eso, con los recorridos también de ese contexto de dónde está ubicada la casa. Sí, totalmente. De hecho, la casa no es que está dentro de ese fuerte, sino que está un poco en el paisaje que acapara Monsaraz. Y bueno, un poco siendo que este es el ingreso, fíjense que es como algo casi como entrar en un búnker, como sentirse apretado. Entrar ahí es como que podrían haber hecho tranquilamente un ingreso como muy ancho, muy grande, pero esta cuestión de estar como medio de costado y tener que entrar como apretado en esa escalera, produce también un énfasis en esa cuestión que dice Livia del pasillo y de la sorpresa. Y esto nos da pie para meternos en el adentro de la casa. Mencionamos al fotógrafo, porque las fotos son muy buenas del interior. Y bueno, estas fotos no son de este fotógrafo, son sacadas de internet, pero son muy pertinentes porque estas bóvedas que están presentes a lo largo de todo este pueblo son quizás la clave fundamental para entender esta reinterpretación que los arquitectos realizan de este pueblo y de la propia idiosincrasia
no solamente de Montserrat, sino de todo el Alentejo, porque este pueblo es como muy característico, es uno de los más antiguos de toda la región, y además es muy representativo porque está ubicado justamente en este lago en particular, que es como uno de los lagos más grandes de toda la zona. Sí, presten atención a este piso, a este empedrado, que no es solamente parte de los muros, sino también el suelo, todo está hecho de piedra, y hay como ciertos detalles blancos, cierta cuestión con la madera, en pequeñas proporciones, pero son esas relaciones materiales las que estos arquitectos retoman para generar como esta perspectiva desde el interior. Y acá es lo que les decía de esta resignificación, de esta primera imagen, donde ya entendemos cuáles son esos elementos que se resignificaron y que fueron reinterpretados. De hecho, viendo de nuevo ahora esta imagen, creo que el mismo encofrado, continuando con la idea de la bóveda y de la cúpula, generan también como esa sensación de empedrado, ¿no? Haciendo un poco de contraste y de reflejo en relación al piso. Y es como que este espacio es como el espacio de la casa, ¿no? Es como el lugar de significación, como el lugar de referencia. Y es como muy interesante cómo esa especie de pico empieza como a jugar con el paisaje. O sea, estos son todas fotos, pero sería interesante verlo en video. Creo que Lidia tiene un video para mostrarnos de esta casa. Cómo esa especie de pico se va a ir moviendo a medida que nosotros nos movemos, ¿no? No es que es algo estático y que apunta siempre hacia un lugar. Nos va direccionando a medida que nos movemos. Estos son algunos interiores, ya nos vamos como metiendo en el interior de la casa. Lo que vamos a ver es que toda esa elocuencia que tiene este espacio, en el interior es como que también hay otro contrapunto con esa elocuencia, donde todo trata de ser como lo más sintético y lo más resuelto posible, de esa manera, como entre una especie de minimalismo que no hace otra cosa más que enfatizar en el paisaje, ¿no? Como que el paisaje ya, ese lugar es todo, entonces no hay mucho más que decir, y la resolución técnica es excelente en ese sentido. Y bueno, no sé si llegamos a comentar, creo que no, pero son 3 dormitorios, un salón, comedor y servicios. Y las áreas que son más públicas de la casa, que serían como, no sé, el comedor y servicios, están más relacionados con ese patio grande que vimos, las fotos. Y después hay otros, la área de dormitorio, que sería una área más pública que tiene con esa relación con el patio. Y los dormitorios tienen sus patios internos, pero están un poco también más separados de la casa, entonces también hace contrapunto entre lo que sería, eh, no sé, el espacio de recolimiento y de cómo estar ahí más introspectivo y ese del paisaje que entra en la casa y está todo el tiempo presente, como ellos también investigan mucho eso. Y la materialidad, creo que también ahí de las fotos de referencia que vimos de Montserrat también son las mismas colores, la madera, la piedra, el blanco, también se trabaja mucho por ahí. Creo que ahí me acuerdo un poco lo que estuvo hablando Martín de la casa de Angelo Bucci, que también ahí capaz las escuadrillas están hechas como siguen un catálogo, pero a la vez como está todo pensado exactamente para hacer ese juego que remete a la ciudad de Montserrat que está ahí cerca, como está todo muy bien eh, combinado. Sí, todo muy equilibrado y Sí.
Y bueno, ese por último, no sé si puedes abrir el video. Encontramos un video que un grupo que se llama Os Especialistas, que hacen Tengo que dejar de videos. compartir, pero ahí vuelvo a compartir. Les voy explicando. Hacen como experimentaciones en varias obras arquitectónicas, entiendo que más las portuguesas, y fueron a hacer hicieron ahí una intervención en ese periodo que ellos estaban entre que se había parado la obra y empezaba una nueva etapa cuando los arquitectos ya eran los propietarios. Entonces trajo esa idea de que la obra antes de ser terminada ya era una ruina. Entonces, como los arquitectos tuvieron un par de charlas y les propusieron que pensasen desde ahí. Entonces, si queréis, puedes poner a partir del minuto, creo que 5:30, que como el video es súper interesante, creo que quien está trabajando con esa casa tiene que verlo sí o sí, porque los arquitectos explican todo el proceso, pero el portugués es de Portugal, así que hasta a mí me cuesta un poco. Puedes traducirle bien. Yo no lo escucho de acá, creo que está sin sonido, pero Yo solo lo escucho. sí. Y también son una de las pocas fotos que hay gente en la casa. Muy difícil encontrar fotos de esa casa con personas que tengan la escala humana. Entonces también nos pareció interesante porque como lo podés ver un poco más habitada. Aún no se escucha, pero tiene 20 minutos el video, así que creo que es para verlo en otro momento. Bueno, después les podemos pasar el link y Sí, les interesa sí, y en la última, solo a modo de, no sé, provocación, en los últimos minutos el arquitecto creo que está en el minuto 24, 25, algo así. Lástima que no se escucha. Yo lo Sí, escucho. él dice que su proceso creativo, como que lo que más le cuesta es escribir. Entonces, siempre que empieza un proyecto, empieza escribiendo, porque es lo que le más cuesta. Y que escribir, dibujar, hacer maquetas son todo parte del proceso creativo y del pensar un lugar. Entonces, como que para él no hay como concebir hacer un proyecto si antes también no pasa por esa etapa. Entonces es muy lindo cómo trabaja todo desde la maqueta con distintos materiales y las escalas a las otras formas de proyectar, que también es escribir, hacer la arqueografía y todo que venimos investigando hasta ahora. Y bueno, cuando puedan, vean el video que es súper interesante.